Hermanos y hermanas, recordemos y alabemos a la Santísima Virgen, Madre de Dios, nuestra amada Madre. Hola, soy Stephanie. ¿La Virgen? En la absurda Biblia desde el Antiguo Testamento, la prohibición de matar, pero con excepciones. Una de ellas, si una chica no es virgen el día de su boda, por mandato del Deuteronomio capítulo 22, versículo 20, la asesinaban por lapidación en frente de sus padres, hundidos en la vergüenza de la tribu. Ley que no aplica a los hombres. Por ese libro que fue escrito por hombres misóginos del desierto de Judea de la Edad de Bronce. Ya debes saber también que en el tema del Nuevo Testamento, los apóstoles es la otra gran mentira del cristianismo. Ningún apóstol, ningún testigo de los hechos, escribió nada. Fueron escribas anónimos de cultura griega en el segundo siglo, que se inventaron toda esa narrativa. Veamos la historia, y no ese libro tan nefasto, corrupto y añejo, saturado de ediciones, farsas, mentiras y engaños. Y tampoco hay un solo escrito original, ni del Antiguo Testamento, ni del tema del cristianismo, del primer siglo. Te comparto al Dr. Bart Ehrman exponiendo estos temas en el debate ante el Dr. Craig Evans, erudito cristiano. The truth may not be what you were taught, but if it's true, you should believe it, not run from it. As I studied more and more using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew eyewitnesses. The first point to make is the rather obvious one that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all anonymous. The titles in your Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, and they don't claim to be written by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start appearing for about 100 years. Some people think that there is an early church father named Papias who attests to the witness of Mark and Matthew, but in fact there are very solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark or our Matthew. The first time anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is Irenaeus in the year 180. Es una situación que incluso los más altos eruditos cristianos reconocen abiertamente. Aunque desde luego no esos mentirosos y farsantes curas, sacerdotes y pastores. Entonces, los autores de los evangelios realmente no son testigos directos de nada. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué documentos originales tenemos realmente sobre Cristo en el primer siglo? Y siendo exigentes, ¿qué figura histórica de esa época confirma de manera independiente la existencia del famoso Jesucristo? But the unfortunate thing about Jesus is that we have such scanty documentation about his life. Most people don't realize this, but Jesus is never mentioned in any Greek or Roman non-Christian source until 80 years after his death. There is no record of Jesus having lived in these sources. In the entire first Christian century, Jesus is not mentioned by a single Greek or Roman historian, religion scholar, politician, philosopher, or poet. His name never occurs in a single inscription, and it is never found in a single piece of private correspondence. Zero, zip, references. Ahora, sobre el tema de la Virgen. Cualidad para la mujer tan necesaria para las añejas culturas judeocristianas, que en sus juicios de valores arcaicos misóginos la resaltan. Aquí en Ateísmo y Cultura, presentamos la evidencia de que el cristianismo se inventó la Virgen por una pésima traducción. En los videos, el engaño de la Virgen María y las falsas profecías del nacimiento de Jesús, que en este último también compartimos cómo las genealogías del Jesús están
descaradamente inventadas y torpemente integradas. Por favor, revisa su información para que comprendas el tema que aquí exponemos. No solo el Jesucristo no es mencionado por ningún historiador o fuente ajena a la leyenda en el primer siglo, ni los apóstoles, confirma como ninguno de esos supuestos portentosos milagros de resurrección a todas esas personas. Lázaro, ni la hija de Jairo, ni el joven de Naín, ni siquiera esos supuestos santos que salieron de sus tumbas cuando murió el Cristo. Absolutamente nada de eso aparece fuera de los relatos de escribas anónimos. Tantos milagros supuestos y ni una sola referencia histórica ajena al cuento. ¿Y a quién incluye esta lista de inexistentes menciones? Pues a la Virgen María, por supuesto. Vaya sorpresa. Observa que el primer autor cristiano, Pablo de Tarso, tampoco, porque no era parte de la narrativa original. Pablo el mentiroso, charlatán que confiesa en carta a Romanos capítulo 3 versículo 7 que sus mensajes son mentira. Adicionalmente, la mitad de sus cartas son falsificaciones. Con todo esto, no hay una sola mención a María ni a su virginidad, ni a la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14. El famoso testimonio flaviano, con tanta controversia alrededor, donde supuestamente el historiador menciona a Jesucristo y que sus amigos lo vieron vivo al tercer día, después de ser ejecutado por Poncio Pilato. Testimonio que simplemente no es utilizado por ningún erudito cristiano al más alto nivel académico, pues reconocen la falsificación que es. Flavio Josefo murió dentro del primer siglo, y en sus obras no menciona ni a los resucitados, y tampoco a María. En ninguna parte está el otro, milagro entre comillas del nacimiento virginal. ¿Quién más no la menciona? Para el asombro, el mismo Jesucristo. En ningún evangelio, capítulo, versículo, nunca confirma que su madre era virgen, o que nació cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. Nunca enfatiza la virtud de su madre, nada. ¿Alguien más no hace referencia alguna? El tal Marcos en su evangelio. Mejor dicho, en los textos corruptos y editados al cual le inventaron esa autoría a finales del segundo siglo. El consenso de ese evangelio por eruditos lo determinan como el primer y más antiguo evangelio. Tampoco tiene escenas del nacimiento virginal. Es el mismo conjunto de textos donde le inventaron la escena de la resurrección y que era hijo directo de Dios cerca del V siglo. Eso lo realizaron después del Concilio de Constantinopla, cuando los romanos decidieron mejorar la leyenda. Comienza a comprender el contexto, que desde el primer evangelio no está la Virgen, la narrativa original no la tenía, porque surgió por error de traducción un siglo después, como lo vamos a exhibir. ¿Cuántos van? ¿Faltan todavía? Sí. El evangelio más corrupto y falso de todos, el de Juan. El creado por 7 grupos de escribas para mejorar mucho la leyenda. Y claro, le inventaron la autoría, le inventaron que era apóstol, le inventaron que era el discípulo amado y que era testigo de los hechos. Puras mentiras. No tiene las escenas de Herodes, los hombres sabios, ni la Virgen. Ya acabamos. Por amor a Dios. Ya. No, ahora falta Mateo. Más mentiras y fraudes. Mateo, otra mentira más que era apóstol. Mentira que fue recolector de impuestos. Mentira que fue testigo de los hechos. Mentiras, mentiras. Ese es el cristianismo. Nuevamente, estos textos anónimos tienen un gran problema. No tenían los 2 primeros capítulos que contienen las genealogías, inventadas y editadas, ni la descripción de la impregnación del Espíritu Santo, la paloma a María. ¿En serio, Sofilia? Te presento a Epifanio de Salamina. Nace en el 320 Era Común y muere en el 403. Creó un compendio de textos falsificados y realizaba comentarios sobre lo que hoy se reconoce como la primera secta cristiana. Los ebionitas, en pleno consenso de eruditos, son los primeros judíos cristianos. Por favor, pon atención a lo siguiente.
que los absurdos cristianos no pueden. ¿Recuerdas las palabras del Jesús en la narrativa? En el Evangelio que le inventaron la autoría de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Observa cómo es la confrontación milenaria entre hebreos y cristianos. Porque estos últimos, en su poca capacidad intelectual, no comprenden. La ley es judía. La ley que no debes cambiar es judía. Esa ley te obliga a vivir como judío, no como cristiano, no como católico romano, no como evangelista. El mismo Jesucristo es enfático. No hay que cambiar ni una jota. Ya debes conocer al Dr. Bart Ehrman, que su obra exhibe cómo ese Joshua era un profeta mortal, que a lo largo de los siglos, los escribas cristianos y romanos de cultura griega editaron la narrativa para inventarle milagros, frases famosas, doctrina y, claro, que lo convirtieron en Dios mismo. Te presento su testimonio. I think Jesus was an apocalyptic prophet. He thought that the end of the world was coming soon, that God was soon to intervene. He was going to destroy everything and everybody opposed to him and bring in a kingdom where those who lived righteously would be rewarded. Hoy hay certeza de las palabras de ese profeta mortal del primer siglo que mencionó, que en el contexto de la ocupación romana, Joshua profetizó que Yahweh intervendría para auxiliarlos en esa generación. Algunos de ustedes no morirán, ni esta generación pasará sin que se cumplan mis palabras. Profecía contundente que no se cumplió. Y claro, los absurdos religiosos dan maromas intelectuales para expandir esa generación del primer siglo a la nuestra 2 milenios después. Los romanos entraron en guerra con los judíos y los masacraron del primer al segundo siglo. Y no bajó del cielo nadie. Of course you have to follow the Jewish law. And so the Ebionites insisted that in fact the Jewish scriptures, the Hebrew Bible, that is the Bible. Now they may have had other books as well. Some people think they had something like the Gospel of Matthew, which is widely considered to be the most Jewish of our Gospels. They may have had other books, but they certainly had the Jewish Bible. For them, Christianity was the fulfillment of Judaism, but that didn't mean you got rid of Judaism. Christianity was the correct interpretation of Judaism, and so Ebionites were Jews, and they continued to be Jews. They circumcised their babies, they kept kosher, they observed Sabbath, they followed the festivals, they were Jewish. Los Ebionitas. Confirmado históricamente por el que te presenté, Epifanio de Salamina, comprende bien los primeros judíos cristianos del primer siglo. Tampoco mencionan a la Virgen. Falta uno. Clemente de Roma. En Roma, donde va a comenzar la edición. Invención sin control, de escribas en el segundo siglo. Clemente es del primero, y en la única obra genuina, nunca menciona a la Virgen, solamente claro, en una de las primeras falsificaciones. Su carta a Corintia es la única con verificación de legítima, en donde organiza la iglesia en ese lugar. Como ves, nadie en el primer siglo da confirmación histórica de la Virgen. Y entonces llegamos al segundo siglo, donde Roma aplasta las rebeliones judías, y en formato de literatura romana surgen cerca de 60 evangelios de escribas anónimos, que a finales del segundo siglo ya lo sabrás. La historia de cómo le inventaron, las categorías, oficios y nombres. El segundo siglo, un desastre. La era de las guerras, la era en que emerge la literatura cristiana romanizada. A la derrota de los hebreos surgieron las primeras variantes del cristianismo. Fue el Dr. Bart Ehrman el que hizo popular la información que estaba oculta. En su libro bestseller, Misquoting Jesus, exhibe a los padres de la Iglesia denunciando los cambios ediciones a los textos. Esos apóstoles del demonio. Los escribas han saturado los textos con mentiras,
retirando cosas y agregando otras. Han manoseado la palabra del Señor. Algunos creyentes, como ebrios, llegan al extremo de contradecirse a sí mismos, al alterar los textos 3 o 4 veces para solventar la crítica a ellos. La diferencia entre los evangelios ya son grandes por la negligencia de los copistas o la audacia de otros que no verifican lo que escriben, o agregan y retiran lo que quieren. Como ves, nadie en el primer siglo da confirmación histórica de la Virgen. Y es en el segundo siglo que los escribas anónimos crean, editan sin control. Y surgen decenas de evangelios, y el movimiento cristiano poco a poco se dispersa. La confirmación histórica de María, ajena al cristianismo, no fue que era virgen. Orígenes de Alejandría señala que Celso cita que la fama era que Jesús el profeta nace de una cualquiera. Y su padre era un soldado romano, llamado Pantero. Mira nada más la confirmación. El tiro salió al revés. Comprende bien. Es en la literatura grecorromana en códices que la leyenda, corrupta, editada del Jesucristo milagroso con su virgencita será integrada por escribas anónimos de esa cultura griega. Y la corrupción y fantasía crece con la incorporación de mitologías por esos autores anónimos. Hagan esto en mi recuerdo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ya. Vaya con el Cristo. Ese es un acto de canibalismo simbólico. La famosa Eucaristía es rechazada por los judíos. ¿Por qué es un acto de canibalismo de Persia? Comer carne humana y beber sangre humana. Proveniente de la mitología del dios Mitra, plagiado a los textos cristianos por esos escribas anónimos. Por eso Justino el Mártir lo denunció en su libro Primera Apologética. Los malditos demonios, los escribas, se han confundido con los misterios de Mitra, el dios de Persia, imponiendo la misma acción para ser realizada. Una pregunta. ¿Los religiosos te han mandado al infierno cuando debates con ellos? Pues el infierno tampoco existe y para el asombro, no existe en el Antiguo Testamento. Ese lugar de tortura eterna fue plagiado por los escribas anónimos de la cultura griega. Te comparto al Dr. Ehrman en su libro Heaven and Hell. Con la conquista de Alejandro Magno, los habitantes adoptaron el punto de vista de sus conquistadores, incluyendo sus versiones después de lo que sucede en la vida. Esto se desarrolló en una influencia en el cristianismo. En muchos aspectos, el infierno es helénico. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es una de las evidencias de la farsa que es la leyenda del ridículo Jesucristo. Lo acabas de escuchar, validando como histórico el diluvio que supuestamente sobrevivió Noé. ¿En qué era de la humanidad hubo una suspensión simultánea del desarrollo de las civilizaciones por un diluvio del dios hebreo? Nunca. Es increíble que el supuesto Cristo, también Dios Padre como lo editaron los romanos, el omnisciente, no supiera que el diluvio no está en la historia. Otra inserción mitológica por los escribas anónimos que lo crearon y editaron. Te presento a la doctora Francesca Stavrakopoulou, en su galardonado libro como la mejor obra de tema histórico del 2022. Aborda el tema de los plagios judeos cristianos, incluyendo el de Gilgamesh, el diluvio de Asiria. Ahí se exhiben como los escribas hebreos copiaron conceptos de ángeles, demonios, pecado original, diluvio, vida eterna, enviados de los dioses, creación del hombre del barro, castigo eterno. No son originales de los hebreos, que no vivieron aislados y que fueron integrando a sus narrativas esas ideas que les parecieron buenas. Roma, la victoriosa del segundo siglo de las confrontaciones contra los judíos. La de los escribas anónimos, la que en formato de literatura romana
códices, o sea, libros, fabricó la literatura cristiana alejada de la original judía. Y con sus escritores integró mitologías de otras regiones, y no podía faltar la romana, como el nacimiento de Rómulo y Remo de una sacerdotisa virgen vestal denominada Rea, que conforme a la historia, repito historia en la obra, ab urbe condita del historiador Titus Livius, antes de la era común, sus hijos nacieron de su madre virgen. Ahora, fue la divinidad del dios Marte, que la impregnó. ¿De dónde los cristianos habrán sacado tantas similitudes? Por último, el Dr. Ehrman informa en su libro The Orthodox Corruption of Scripture de las confrontaciones desde ese segundo siglo, con textos tan inventados, editados, un siglo saturado de falsificadores. Hubo una lucha por la supremacía de las posturas de los líderes religiosos, y por eso, en los textos había evangelios que mencionaban a José por su nombre tácitamente situado como un simple custodio de Jesús, y otros como el Padre, excluyendo el concepto de la Virgen. Concluyendo, no hay confirmación histórica de María la Virgen por parte de Jesús, ni Pablo de Tarso, ni Flavio Josefo, ni de otros historiadores de la época. No está en los actuales evangelios de autorías inventadas de Marcos y Juan. Los otros Lucas y Mateo no tenían esas referencias originalmente. Los primeros y genuinos, seguidores del profeta judío mortal que siguen la ley que el mismo Yoshua ordenó no cambiar, los ebionitas, tampoco la mencionan, y cuando apareció la corrupción, la rechazaron. Pero falta el último engaño de la criminal y estafadora Iglesia Católica. Hay una tumba, la de la Virgencita. Algunos aseguran que originalmente estuvo sin restos. La información es clara y concisa. La religión cristiana asegura por tradición, repito, por tradición, que es la tumba de María. No confirmación histórica, dado que finalmente la católica admite que no hay restos. El Papa Pío XII definió como dogma de fe la asunción de María al cielo en cuerpo y alma el 1 de noviembre de 1950. Y después, el Papa Juan Pablo II, en junio 25 de 1997, afirmó que María tuvo una muerte natural antes de ascender al cielo. ¿Evidencia? Nada. ¿Confirmación histórica no cristiana? Nada. Las mismas mentiras, engaños, dogmas de siempre. Pues gracias por atender a esta información. Esperamos que te sea útil. Suscríbete para ser notificado de más temas. Recomienda el canal para esparcir todo este conocimiento y regálanos un like.